Damas y caballeros, bienvenidos a la serie del Gran Despertar. El título del mensaje de hoy es Altares de Imitación, del segundo libro de los Reyes 16 y el segundo libro de las Crónicas 28:3. En el año 17 de Pekah, hijo de Romelías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Ahaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que le agradaba al Señor, como lo había hecho su padre David. Por el contrario, anduvo por el camino de los reyes de Israel y sacrificó a su hijo en el fuego, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado del país para que los hijos de Israel ocuparan su lugar. Asimismo sacrificó y quemó incienso en las lomas y en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Segundo libro de los Reyes, capítulo 16, 1 a 4. Estaban en decadencia debido a su idolatría. La idolatría es cualquier cosa que se interponga entre usted y Dios. Isaías 46 lo dice de esta manera: grita. Todas las personas son como la hierba, como las flores del campo. La hierba se seca. Las flores se marchitan cuando el aliento del Señor pasa sobre ellos. Seguramente tu pueblo es hierba. Todo lo que sale de la carne, incluso la carne religiosa, es hierba. Toda su belleza como las flores del campo, la hierba se marchita y las flores se desvanecen. Es como el Espíritu Santo me decía: quiero que entiendas que la carne religiosa es como la hierba. Pertenece al reino de lo temporal, al reino de la muerte. Esto no se trata de alguna carne, sino de toda la carne. Sí, incluso carne religiosa. Quiero explicar esto. Dices, pero yo soy creyente y amo a Dios. Es verdad. Puede que estés muy contento con tu fe. Ya no es arriesgada, es cómoda, es conveniente, está organizada. Y Dios puede querer interrumpirlo todo, porque toda carne tiene una tendencia a ser temporal, superficial, frágil, voluble. La hierba tiene otra cualidad. Es prolífica, hay mucha. Y en nuestras vidas, la carne tiene ese mismo tipo de cualidad. Hay una fragilidad, una superficialidad, una volubilidad en la naturaleza de la carne. Nuestra mente puede distraerse tan fácilmente, nuestras emociones pueden agitarse y manipularse tan fácilmente, que nada realmente importa, creemos que estamos ahí, ya hemos llegado. Nuestra voluntad puede ser difícil de doblegar a los caminos del Espíritu Santo. Nuestros sentidos naturales son muy sensuales y pueden distraerse fácilmente en esas áreas. Todo, dice, es como la hierba. Y dice esto sobre la carne. Dijo que todo eso es belleza, no solo lo malo, sino las partes hermosas de nuestra carne religiosa. Déjame contarte una sencilla historia. Cuando comencé en el ministerio, filmé un especial en Jerusalén y tenía un equipo de grabación conmigo y salimos a filmar. Teníamos todo el equipo en la camioneta. Había un musulmán justo al lado de la camioneta rezando. Y cuando regresamos, me dirigí a mi productor y le dije: «Oye, se robó todo». Era religioso y rezaba. Y el productor sonrió y dijo: «Sí, y se cumplieron sus oraciones». Entonces Ahaz envió mensajeros a Teglat-Falasar, rey de Asur, para decirle: «Soy tu sirviente y tu hijo. Ven y sálvame de las manos del rey de Aram y de las manos del rey de Israel, que me hacen la guerra». Segundo libro de los Reyes 16:7. En lugar de arrepentirse y volver a un pacto con el cielo, se rebelaron y buscaron un contrato con el mundo. Quiero hablar contigo por un segundo. La iglesia ha modelado sus planes según el mundo.
Él dice que toda su belleza es como la flor del campo. La flor es algo hermoso. No es que la flor no sea hermosa. No es que no haya belleza en la carne religiosa. Pero él dice, el problema con la carne es que la hierba se marchita y la flor se desvanece. Hay temporalidad en la carne. Y esta carne no es algo sobre lo que puedas basar la vida. No puedes construir una vida sobre el intelecto humano. No puedes construir una vida sobre las emociones o tus deseos o tu orgullo y pasión personales en tu religión. No puedes construir una vida sobre tu voluntad. No puedes construir una vida sobre tu sensualidad. Incluso solo en el reino de lo físico, puedes estar demasiado centrado en estas cosas. Porque todo, dice, está destinado a desvanecerse y marchitarse. Tan hermoso como te pueda parecer, tan convincente como podría ser, tan prolífico como podría ser, tan brillante, radiante. Él dice que la naturaleza real es que se desvanezca y se marchite. Ahora aquí hay algo que necesitamos saber sobre la carne, porque la Escritura dice que la carne no sirve de nada. Jesús les dijo a los líderes religiosos, la carne no sirve de nada. No es que no puedan lograr algo, pero al final no sirve de nada. Se puede hacer mucho en nuestras vidas de la carne. Una enorme cantidad de actividad, pero sirve de nada. Él dice que ninguna carne, ni siquiera la carne religiosa, puede gloriarse en la presencia del Señor. Lo que se origina solo de la carne, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestra sensualidad, de nuestros planes, de todo lo que decimos, no puede, al final, gloriarse en la presencia del Señor. Ya sabes, la Biblia habla de dos hermanos que nacieron, Ismael e Isaac. Uno fue llamado el hijo de la carne, el otro fue llamado el hijo de la promesa. El hijo de la carne, dijo, persiguió al hijo de la promesa. La Biblia dice que la carne no solo es diferente al espíritu, sino opuesta al espíritu. Es contraria al espíritu. Y Ahaz tomó la plata y el oro que encontró en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y los envió como regalo al rey de Asur. Segundo libro de los Reyes, 16:8. Piénsalo, roban el tesoro del templo para comprar una sociedad pagana. Intercambian su confianza en Dios por una alianza con el mundo. Les doy la palabra del Señor. Escúchenla, damas y caballeros. Mírenme. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos capítulo 7, con respecto a la carne, dice, sé que habita en mí, en mi carne. Por cierto, él era un hombre muy religioso. No mora nada bueno allí. En otras palabras, esto es lo que quiere que sepamos sobre la carne. La carne tiene una naturaleza incorregible. No puede gloriarse en la presencia de Dios. La carne no sirve para nada al final. La carne persigue la vida del espíritu. Y en la carne al final dice, no hay nada bueno. Mi carne, en esencia, dice, es incorregible. Eso no significa que soy incorregible, porque la Biblia dice que he nacido de nuevo por algo que la Biblia llama una semilla incorruptible. Entonces, hay una semilla incorruptible en mi espíritu. Me encanta el hecho de que no dice meramente que la semilla por la que nací de nuevo no es meramente una semilla incorruptible, sino que dice que la semilla por la que he nacido por el Espíritu de la palabra de Dios es una semilla incorruptible. En otras palabras, mi espíritu, cuando acepto a Cristo y nazco del Espíritu, recibo una semilla incorruptible. Por cierto, esa semilla está en guerra contra la carne.
Mi espíritu es incorruptible, pero mi carne es corruptible. Entonces en mi carne no habita nada bueno, pero en mi espíritu hay una semilla incorruptible que se ha plantado dentro de mí, dice el apóstol Pablo. Entonces el rey de Asur lo escuchó, porque atacó a Damasco y se apoderó de esa ciudad, y desterró a su pueblo a Kir y mató a Rasín. Entonces el rey Ahaz fue a Damasco para encontrarse con Teglat-Falasar, rey de Asur, y cuando vio el altar que había en Damasco, le envió al sacerdote Urías las medidas del altar y un plano con todos los detalles. Segundo libro de los Reyes 16:9-10. Lo que comenzó como una cita, pronto se convirtió en un matrimonio, amigos. Esto es lo que veo en el espíritu del que Isaías hablaba. Es que la hierba se marchitará y las flores se desvanecerán. Pero hay una razón por la cual la carne se marchita y la flor se desvanece en nuestra vida. Hay algo que tiene que pasar con esta carne incorregible, porque esta carne no puede gloriarse en la presencia de Dios, porque esta carne no sirve para nada. Hay algo que tiene que suceder para que esta carne se desvanezca y para que la flor o la belleza de ella y nuestra vida se marchiten. Entonces el sacerdote Urías construyó un altar de acuerdo con todo lo que el rey Ahaz había enviado desde Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes que el rey Ahaz regresara de Damasco. Y cuando el rey regresó, el rey vio el altar y se acercó e hizo ofrendas sobre él. Entonces quemó su holocausto y sus sacrificios, hizo su libación y derramó la sangre de sus sacrificios de comunión sobre el altar. Segundo libro de los Reyes 16:11-13. Ser aceptable para el mundo se volvió más importante que ser fiel a Dios. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar? La Biblia dice que la hierba se marchita, la flor se desvanece, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. En otras palabras, la imagen aquí es que lo que hace que la carne se marchite, lo que hace que la flor o la belleza de nuestra carne y nuestros ojos se desvanezcan, es el aliento del Señor que sopla sobre ella. El aliento del Señor sopla sobre nuestra carne religiosa. Y a medida que el aliento del Señor sopla sobre nuestra carne y el aliento del Señor comienza a desvanecerse y la belleza que tenemos en nuestra carne comienza a marchitarse, hay un poder fulminante en el aliento de Dios cuando sopla sobre nosotros. Esta es una revelación poderosa para mí. Y quiero explicarte el motivo. Porque durante esta temporada, creo que el Señor anhela transformar la carne religiosa. Él quiere que elevemos nuestras vidas por encima del nivel de la carne religiosa. En circunstancias normales, nuestra carne es bonita y prolífica. Pero si decimos la verdad, hay muchas cosas que alimentan nuestra carne en nuestras iglesias. Hay muchas cosas que fertilizan y nutren nuestra carne. Tanta actividad, tanto ritmo. Hay tantos atractivos para nuestras emociones. Tanto que concuerda con nuestra naturaleza y nuestra voluntad. Tanto que atrae a nuestra naturaleza sensual. Nuestra carne se alimenta mucho de nuestra experiencia cotidiana normal como creyentes. Estamos orgullosos de nuestra carne. Y quizás, para algunos de nosotros, parte de ella es carne que es nociva en las fosas nasales de Dios, aunque sea carne religiosa. Mi poema favorito es de John Steinbeck. Se llama La peligrosa diferencia. Dice, después de un tiempo, no pensarás nada que los demás no piensen. No sabrás palabras que los demás no puedan decir. Y harás cosas porque los demás las hacen. Sentirás el peligro en cualquier diferencia. Un peligro para la multitud de hombres con ideas afines o que actúan de manera similar. De vez en cuando hay un hombre que no hará lo que se le exige. ¿Y sabes qué sucede?
Toda la máquina se dedica fríamente a la destrucción de su diferencia. Golpearán tu espíritu y tus nervios, tu cuerpo y tu mente, con barras de hierro hasta que la peligrosa diferencia desaparezca de ti. Y si finalmente no puedes rendirte, te vomitarán y te dejarán apestando afuera. No serás parte de ellos mismos ni estarás libre aún. Solo lo hacen para protegerse. Una cosa tan triunfalmente ilógica, tan bellamente insensata, como un ejército que no puede permitir que una pregunta lo debilite. Ese es el dilema que enfrentas como creyente en la casa del Señor. También trajo el altar de bronce, que estaba delante del Señor, desde el frente del templo, entre el altar nuevo y la casa del Señor, y lo puso en el lado norte del altar nuevo. Y desmontó el rey Ahaz los paneles de las bases, y les quitó el lavatorio. Hizo bajar la gran pileta de bronce de encima de los bueyes que la sostenían, y la colocó sobre el suelo empedrado. Además, quitó el estrado del trono, que se había construido dentro del templo, y la entrada exterior del rey de la casa del Señor, porque se lo pidió el rey de Asur. Segundo libro de los Reyes 16, 14, 17 y 18. Lo que Dios había diseñado fue dejado de lado para poner lo que prefería la cultura. ¿Has cruzado la línea? ¿Has violado la clara convicción del Espíritu Santo de Dios? Quizás algunos de ustedes consideren buena la carne. Has sido cautivado por tu actividad y tus emociones y los aplausos del hombre. Tantas cosas están llamando tu atención y tu carne religiosa está floreciendo. El problema con el florecimiento de toda carne es que la carne no sirve para nada, incluida la carne religiosa. Nuestra carne nunca podrá gloriarse en la presencia de Dios. Nuestra carne nunca podrá ser declarada incorruptible. Nuestra carne es incorregible. Sé que dentro de mí, como dijo Pablo en Romanos 7, en mi carne no habita nada bueno. Entonces, ¿qué valor tiene para mí permitir que mi carne florezca y se alimente todo el tiempo, mientras mi espíritu, que es incorruptible, mi espíritu que se recrea en el Espíritu de Cristo, mi espíritu que es eterno, mi espíritu no puede alcanzar sus logros y crecer en la plenitud del sentido de lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo puedo llegar a un acuerdo con el deseo del Señor de que mi carne se desvanezca? Y que la flor y la belleza de esa carne se marchiten. Tenga en cuenta esta idea. Esto es lo que tiene que suceder. El soplo del Señor tiene que soplar sobre tu carne. Eso es lo que hace que la hierba se marchite y la flor se desvanezca, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. Quiero decir algo aquí mismo. El Espíritu Santo me dijo que viene un gran despertar. Me lo dijo en mi sala de oración, después de varias semanas de arrepentimiento agonizante y de humillarme y de volver a mi primer amor y decir: Dios, cueste lo que cueste, te obedeceré, cueste lo que cueste, declararé la palabra del Señor. Amigos, mírenme. Dios traerá un gran despertar, pero así es como va a suceder. Pastor, tendrás que hacer lo que yo hice. Tendrás que arrepentirte. Tendrás que humillarte y verte a ti mismo como lo hizo Isaías cuando dijo: ¡Ay de mí! ¡Soy inmundo! Apartar de ti la atención y ver a tu Dios santo en ese púlpito.
Y el Señor me dijo que los creyentes serán movidos por el Espíritu para inundar sus iglesias incluso antes de que comiencen los servicios, inclinados sobre sus rostros, clamando a Dios en arrepentimiento en los altares. Y esos serían los primeros signos verdaderos del gran despertar. Porque Ahaz tomó los tesoros de la casa del Señor, de la casa del rey y de los líderes, y se los dio al rey de Asur, pero no lo ayudó. Segundo libro de las Crónicas 28-21. Cuando el mundo ya no se beneficia de la alianza, se convirtieron en enemigos tan rápido como se habían convertido en amigos. ¿Qué significa que el aliento del Señor sople sobre tu carne? ¿Sabes? Es tan fascinante para mí. Luego, cuando miramos las escrituras de Juan, vemos en el capítulo 20 de Juan, la Biblia dice que Jesús, justo después de resucitar de entre los muertos, aparece ante sus discípulos y lo primero que hizo en Juan 20:22 es que sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El aliento de Dios fue lo primero que hizo Jesús cuando reunió a sus discípulos en el lugar donde se iba a revelar como resucitado de entre los muertos. Lo primero que quiere hacer en tu iglesia, pastor, es soplar sobre ti y soplar sobre ellos. No en tu adoración, ni en tu predicación, ni en tus comerciales. El aliento de Dios, esperando en el Espíritu Santo la visitación divina. Bueno, ¿por qué querría soplar sobre ellos? Porque el aliento del Señor marchita nuestra carne. El aliento del Señor marchita a nuestro hombre exterior y libera una nueva vida incorruptible dentro de ti. Es interesante lo que dice la Biblia acerca de la palabra de Dios. Dice que toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, la reprensión, la corrección y para guiar en el bien. Segunda carta a Timoteo 3:16. La palabra inspiración en el idioma griego tiene que ver con el aliento o el neuma de Dios. El aliento de Dios. Porque el Señor humilló a Judá a causa de Ahaz, rey de Israel, porque había alentado la decadencia moral en Judá y se había apartado del Señor. Además, Teglat-Falasar, rey de Asur, lo sitió, pero no llegó a dominarlo. Segundo libro de las Crónicas 28:19-20. Lo que pensaron que los rescataría de su muerte, la aceleró. Esto es lo que el Espíritu del Señor te está diciendo. Quiero que entiendas, así dice el Señor, que durante este tiempo de aislamiento, este tiempo que has estado solo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto del aliento de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios está saturando tu alma? ¿Cuántas horas pasas frente a un televisor escuchando noticias? ¿O atormentando tus emociones con miedo y pánico? ¿Cuánto estamos alimentando nuestra carne sensual? ¿O estamos permitiendo que el Espíritu de Dios nos resucite durante esta temporada? Es una oportunidad sin precedentes para salir de tu tumba, Lázaro. No sé si habrá otro momento alguna vez en nuestras vidas en que tendremos una oportunidad tan grande de dejar que Dios realmente comience a respirar sobre nosotros y revelarnos la fealdad de la carne religiosa que se gloria en su presencia. La hierba se marchita, dice, y las flores se desvanecen. Pero la palabra del Señor y el Espíritu de Dios pueden tener acceso a nuestras vidas con un poder transformador. La carne es exigente. Señoría, grita en voz alta nuestras vidas. Si permitimos que el aliento de Dios respire sobre nuestra carne comenzará a desvanecerse.
La flor, la belleza que pensamos que estaba en nuestro orgullo, comenzará a perecer, y el espíritu, la semilla incorruptible, la vida interior de Cristo, comenzarán a surgir. Y habrá una mayor sensibilidad al Espíritu Santo, un mayor sentido de urgencia a la presencia y el poder de Cristo. Creo que algunos están comenzando a ver esto recién ahora. Dios está revelando los pecados por los que no fuiste condenado en los últimos años, pero sí cuando eras un nuevo creyente. Están perdiendo el control sobre ti. Tu corazón se está ablandando. Estás hambriento del aliento de Dios. Un movimiento real del Espíritu Santo, la presencia y el poder de Dios. Porque el aliento del Señor sopla en él. Seguramente la gente es hierba, dice. La hierba se marchita, la flor se desvanece, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Quiero añadir una cosa. Hay mucha palabra surgiendo ahora mismo. Mucha palabra. Tantas cosas que se discuten. Tantos sermones inteligentes. Tanta información. Somos bombardeados con ella, recibimos ríos de ella. Pero esto es lo que quiero preguntarte. ¿Está transformando el mundo? ¿Está agitando al mundo como el día de Pentecostés? ¿Están sucediendo señales y maravillas? ¿Los enfermos realmente están siendo sanados? ¿Está realmente bajando la gloria de Dios? Porque si no, entonces el aliento de Dios no está allí. La carne quiere ascender al trono de tu vida y hacerte creer que estás en un lugar muy especial con Dios. Y puedes gloriarte en todos tus ídolos. Algunos de ustedes están haciendo de su iglesia y su pastor sus ídolos. Así es como ves a Dios a través de él o de tu iglesia. Estás viviendo indirectamente a través de ellos. Espero que la Escritura te haya revelado algo sobre eso. Sin duda a mí sí lo ha hecho. ¿Cuánto más nos cuesta en este momento buscar lo que está en contacto con el cielo, en lugar de lo que está inundado, de agradar al mundo y volverse como el mundo? Cuando Jesús sopló sobre sus discípulos, ¿qué estaba soplando? ¿Quién fue Jesús? Él era Dios, en la carne humana, encarnado, resucitado de entre los muertos, y lo primero que quería hacer era respirar sobre sus discípulos. ¡Aleluya! Antes de terminar este mensaje, quiero orar por ti. Este es un mensaje guiado por el Espíritu Santo. He estado con Jesús. Veo lo que Dios quiere traer. Una manifestación de su gloria como el mundo nunca ha visto. Pero todos vamos a tener que salir del camino. Todos vamos a tener que humillarnos. Nadie puede gloriarse en su presencia. Santo Padre, deja que tu Espíritu abra nuestros corazones al poderoso viento para que pueda haber un dulce, dulce Espíritu en este lugar y que podamos ser atrapados en Dios. Quiero decirte algo. Cuando acudí al Señor por primera vez y fui a la escuela bíblica, solía ir a la sala de oración, a veces 3, 5, 6 horas, que me parecían solo minutos, porque estaba atrapado en el Señor. Y entonces hice un gran descubrimiento. Estaba en su presencia, nada me afectaba. ¿Puede ese movimiento de Dios venir de nuevo? Ya viene. ¿Vas a ser parte de eso? ¿O vas a ser alejado como una cabra? Ruego a Dios que escuches y recibas la palabra del Señor.